Estás acompañando con el hashtag Corte Federal y estamos hablando con la portavoz presidencial Gabriela Cerruti. ¿Cuánto hablaron ayer Alberto Fernández y Biden? Y alrededor de media hora. Fue justo después que terminó. Mucho. ¿Lo llamó el presidente de Estados Unidos? Lo llamó el presidente de Estados Unidos. El presidente había estado durante toda la semana construyendo la posición de ir o no ir a la cumbre, de finalmente decidir ir, de llevar la postura de la CELAC a la Cumbre de las Américas. Conversó con el presidente de México, con el de Chile, con el de Bolivia. Bueno, es un presidente que conversa mucho con todos los presidentes. Así que a la mañana anunció que sí, que efectivamente íbamos a ir a la Cumbre de las Américas a llevar la posición de la CELAC con respecto a una cantidad de temas. Vos sabés que él está obsesionado con el tema bueno, no puede ser que Europa esté anunciando que se viene la catástrofe alimentaria. Claro. Bueno, ¿cómo catástrofe alimentaria? Eso significa hambre para todo el mundo y eso tiene mucha repercusión en los países del sur, o sea, en África, en Latinoamérica. Entonces, bueno, todo esto sucedió a la mañana, después vino el partido maravilloso de Argentina y cuando terminó el partido llegó el llamado del presidente Biden, que fue una conversación extensa sobre estos temas, muy preocupados los dos por la cuestión de la seguridad alimentaria, muy preocupados también, recién escuchaba que Biden estaba dando una conferencia por el tema de lo que está sucediendo. El tema de las armas en Estados Unidos, que acá con tanta tranquilidad habla Milei de ese tema, con esa desfachatez sin saber de lo que está hablando, y es una epidemia de armas en Estados Unidos que mata niños. ¿Hablaron también de eso? Hablaron también de eso, le expresó el presidente Fernández su preocupación sobre el tema y bueno, lo que había sentido cuando le había escuchado a Trump hablando en la Asociación del Rifle. Hablaron del Papa, se intercambiaron algunos chistes sobre el Papa, porque el presidente Fernández le contó a Biden esa frase tan contundente del Papa Francisco cuando dijo que el mundo está usando el trigo como arma. No podemos permitir que el mundo use el trigo como arma. Y el presidente Biden le dijo, bueno, la verdad es que el Papa es su mejor producto de exportación de la Argentina. Tengo que decirle que el Papa es el mejor producto de exportación de la Argentina, a lo que el presidente Fernández, a lo que el presidente Fernández le dijo, bueno, le quiero decir que no lo exportamos, solo se los prestamos al resto del mundo por un tiempo. Así que bueno, y quedó invitó la invitación para el 25 de julio. Está confirmado el 25 de julio en Washington, así que estos van a ser unos meses de ahora, la Cumbre de las Américas, luego la bilateral con Biden, hablando de temas internacionales, y luego la invitación al G7, que es una invitación importantísima y que es parte de los resultados de ese viaje a Europa, que vos mencionabas antes, el tema de la comunicación, ¿no? Todo el tiempo uno teniendo que remar, como se dice en el barrio, remando en dulce de leche. Ahora, yo creo que sí, porque fíjate que yo ayer escuchaba a algunos voceros de la derecha de Juntos por el Cambio decir, no podemos estar al lado de Venezuela, de Cuba. Cuando el presidente se entrevistó con Macron, primera vez después de la reelección, con el presidente de Alemania, con el presidente de España, y ahora va a ser el único, creo que la única vez, el G7 abre a un presidente extranjero. Bueno, pero es que es la consecuencia también de ese viaje, digamos. Entonces, digo, lo que te decía de esto, de la dificultad para instalar y contar los temas, fue un viaje muy importante, fue un viaje muy trascendente, fue un viaje que se armó efectivamente muy rápido, pero habla de la importancia que le da Europa a la Argentina en este momento, que muy rápido los tres presidentes armaron las conversaciones, y parte de eso era sentar a Argentina en el debate internacional de las consecuencias de la guerra, por un lado para alertar sobre las consecuencias de la guerra, las consecuencias en Latinoamérica, las consecuencias económicas, en vida, en migraciones, en todo lo que está sucediendo, y pedir tener voz en eso. Total. Bueno, y la respuesta inmediata es invitar a la Argentina al G7. Digo, cuando estas cosas pasan son absolutamente silenciadas y te cambian el arco permanentemente, ¿no? Digamos, bueno, entonces cuando ya no pueden decir que estamos solamente atados a tal y tal cosa, entonces ya el problema no es ese, el problema pasa a ser otro inmediatamente. Hay una idea de generar permanentemente una cultura del desánimo que atraviesa... Pero eso es una comunicación. El otro día lo estuvimos hablando con Raúl Timerman, lo expresó muy bien. Esa es la política, la nueva política y la estrategia comunicacional de la derecha. La de Durán Barba. Yo creo que es eso, que es tremendamente contagioso, ¿no? Convierten en una conversación global. A veces te pasa, digo, es un gobierno que tiene plena conciencia de cuáles son los problemas y las dificultades, y ahí estamos. Y está el problema de la inflación y está el problema de los asalariados de sueldos más bajos que, entre el alquiler y la inflación, tienen muchísimas dificultades para llegar a fin de mes. Ahora, al mismo tiempo es un gobierno que, digo, las cifras son contundentes. Contundentes. La recaudación, la última cifra de recaudación que conocimos ayer, creció el 80%, 79.9
9% interanual. Y creció por el impuesto a la ganancia, por los impuestos al consumo, porque creció el consumo, pero también sobre todo por la seguridad social, porque crece la masa de empleados formales permanentemente. Hay una creación de empleo permanente como no ha habido en las últimas décadas. Ahora, sí, además el crecimiento de la economía el año pasado, este año, la ocupación de la industria, las pymes. Ahora hemos compartido, creo, del 83 a la fecha, en el periodismo, ¿no? Diferentes momentos. Yo creo que nunca se vio un conglomerado de medios tan afines a una idea y que ataquen sistemáticamente tanto a un gobierno. ¿Vos tenés? Yo no tengo memoria de que haya sido algo así tan feroz y tan brutal, pero además porque te voy a decir una cosa, que a veces es como muy transversal, más allá de los medios, hay como una forma del periodismo de que sí o sí tiene que ser periodismo crítico, que sí o sí tiene que generar desánimo. Es como llega el periodismo de qué barbaridad, ¿no? Todo está mal, sí, qué barbaridad, exacto. todo está mal permanentemente. Y eso obviamente se traslada, se genera un humor colectivo si vos estás permanentemente escuchando eso. ¿Viste? Dicen, bueno, no, pero solamente crean empleo, solamente la riqueza se concentra. Mirá, las exportaciones aumentaron 38 puntos, las exportaciones de las pymes aumentaron 25 puntos. Esto quiere decir que también lo que están creciendo son las pymes. Ayer, por ejemplo, nos decía el ministro Culfas, después de 50 años se volvió a producir chapa naval en la Argentina. Son hitos. Lo mostramos acá. La construcción en el astillero, cómo se ha reactivado en Mar del Plata. Es impresionante cómo va cambiando todo. Hoy el presidente recorrió una muestra de economía popular donde una pequeña pyme que hace miel, logra exportarla, digamos. Todo eso está sucediendo en la Argentina. Faltan un montón de cosas, Obvio. pero en el medio de un mundo que salió de la pandemia, que está en guerra en Europa en este momento, nosotros realmente estamos dando unos pasos enormes y muy grandes, construcción de vivienda, ¿no? Tenemos la cantidad de construcción de viviendas que tenemos, la cantidad de empleo de construcción. Hemos creado 400.000 puestos de trabajo en la construcción, es una cifra histórica, digamos. Y eso no lográs que lo transmitan los periodistas, o porque lo único que les interesa es contar la interna, el periodismo de interna, del que fuera, pero hay como un periodismo de contar internas, o porque tienen como meta generar odio o generar desánimo. Porque me parece que se complementan a una idea política, ¿no? Me parece que está muy consustanciado a una idea política. Yo creo que sí. Se ha roto ya ese límite de un periodismo objetivo, es un periodismo militante. De una idea política genera después estos personajes, ¿no? Porque Milei es un producto de este discurso del desánimo, el odio, digamos, que después entonces termina haciendo que la gente vote cualquier cosa y esos personajes ya sabemos el daño que pueden causar, ¿no? Gabriela, un gustazo, Un gustazo venir, como siempre. Gracias.